Subterráneo. Corría el año 1995 cuando comencé a trabajar en un pequeño despacho contable al sur de la Ciudad de México. Me llamo Andrea y, en aquel entonces, vivía con mi familia en un barrio distante, por lo que tenía que salir de casa antes de que amaneciera para llegar puntual. El metro siempre había sido mi mejor opción, rápido, económico y, la mayoría de las veces, seguro. Sin embargo, nunca imaginé que esas vías, tan conocidas por millones de personas, podrían convertirse en el escenario de mi peor pesadilla. Aquella madrugada de enero, el frío calaba los huesos y las calles estaban cubiertas por una fina neblina. Llegué a la estación pocos minutos antes de las 5, cuando apenas se distinguían las siluetas de algunos pasajeros somnolientos. Me urgía usar el baño, así que corrí a hacerlo antes de abordar. Fue cuestión de un minuto, pero al salir escuché cómo el tren cerraba sus puertas y partía con las pocas personas que habían llegado conmigo. Me quedé sola en el andén, con el eco del rechinar de las ruedas resonando contra las paredes grises. Tenía la esperanza de que el siguiente tren no tardara demasiado, así que me acomodé cerca del borde de la plataforma. El lugar estaba desierto y el alumbrado apenas iluminaba los rincones. La atmósfera se sentía pesada, como si algo invisible se moviera a mi alrededor, pendiendo del techo con la mirada fija en mí. Intenté no prestarle atención a mi imaginación y me aferré a la idea de que pronto llegaría más gente. Pero pasaron los minutos y el silencio continuó. Fue entonces cuando escuché un siseo que parecía provenir del túnel, una especie de SHHH que sonó una y otra vez, muy despacio, como si alguien quisiera llamar mi atención. Observé a mi alrededor sin encontrar a nadie. Sentí un hormigueo en la nuca que me hizo temblar de pies a cabeza. Aquella extraña vibración se colaba en mis oídos y se repetía, con la misma cadencia, una y otra vez. Intenté convencerme de que era el sonido del viento atravesando los pasillos, pero no había corriente de aire que lo explicara. De pronto, escuché lo que parecían risitas ahogadas, carcajadas de una mujer que jugaba a esconderse. Me recorrí el andén, con el corazón latiéndome en la garganta, en busca de algún rostro o figura, pero solo me topé con la nada. El silencio regresó, y por un instante creí que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, una parte de mí sabía que aquello no era producto de mi imaginación. El instinto me gritaba que algo no cuadraba, que me encontraba en un punto donde la lógica y la cordura dejaban de tener sentido. Las risitas se transformaron en pasos lejanos que retumbaban en el pasillo contiguo. Me relajé un poco, pensando que, al fin, alguien más había llegado. Pero esos pasos jamás desembocaron en la plataforma. Tomé valor y asomé la cabeza para ver si, a la distancia, se acercaba algún pasajero. No había nadie, solo la oscuridad que parecía tragarlo todo. Cada segundo que pasaba incrementaba mi tensión. Empecé a sentirme observada, como si docenas de ojos invisibles escrutaran mis movimientos desde cada pared. Quise distraerme. Saqué mi teléfono para llamarle a mi hermano, el único que solía despertar temprano en casa. Marqué y me contestó con voz adormilada, preguntándome si estaba bien. Comencé a explicarle que había escuchado sonidos extraños y que sentía un miedo que se me clavaba en el pecho. Él me dijo que no me preocupara, que seguramente el siguiente tren llegaría en cualquier momento. Pero justo entonces un alarido estremecedor rasgó el silencio, un lamento tan fuerte que el eco rebotó en las paredes y retumbó dentro de mi cabeza. Mi hermano alcanzó a oírlo por el teléfono. Se alteró y me preguntó qué demonios era eso. No supe qué responder, porque no había absolutamente nadie alrededor. El grito fue tan nítido que me quedé petrificada. Mis manos temblaban y mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se me reventaría el pecho. Me despedí a toda prisa y colgué. Justo en ese instante, por fortuna, divisé las luces del tren que entraba al andén. Me subí casi sin pensarlo, intentando calmar la ansiedad que me carcomía. Pero durante todo el trayecto no pude dejar de pensar en aquel grito. Me perseguía el recuerdo de esas risas burlonas y aquellos pasos sin dueño.
Con el paso de las semanas, decidí que jamás volvería a quedarme sola en una estación y procuré no perder el tren de las 5. Sin embargo, esa no sería la última vez que experimentaría eventos aterradores en el subterráneo. Años después, cuando me quedé sin empleo, encontré una oportunidad de trabajo como guardia de seguridad en otra línea del metro. Era una propuesta bien remunerada, y la curiosidad por conocer los túneles desde otro ángulo me empujó a aceptar. Mi labor consistía en hacer rondines nocturnos y asegurarme de que no quedara gente en los andenes antes de cerrar. Al principio, todo parecía rutinario: desalojar a los últimos pasajeros, verificar que no hubiera vendedores ambulantes ocultos y reportar cualquier anomalía en las cámaras de seguridad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la espesa sombra que había sentido aquella vez se presentara de nuevo. Me di cuenta de que el metro parecía cobrar vida en la madrugada, como si ocultara secretos detrás de cada muro. En mis rondas, empecé a escuchar murmullos o risas apagadas en tramos donde sabía que no podía haber nadie. También percibía movimientos fugaces al final de los pasillos. Cada noche, esa presencia me resultaba más insoportable. Una madrugada, cuando el último tren ya se había ido y se habían apagado la mayoría de las luces, me encontraba inspeccionando el baño de mujeres. Abrí la puerta con cuidado y sentí un escalofrío al ver, de reojo, la figura de una anciana que se lavaba las manos en el lavabo. Llevaba un vestido gris, con el cabello canoso recogido en un moño sencillo. Me acerqué para pedirle que saliera, explicándole que la estación estaba por cerrarse. No respondió, simplemente se dio la vuelta y se metió en uno de los cubículos. Me asomé para preguntarle si se sentía bien, pero el cubículo estaba vacío. Ni un solo rastro de ella. Dudé de mis propios ojos, así que salí a toda prisa para revisar las cámaras de seguridad. No había nadie registrado entrando o saliendo del baño durante esa franja de tiempo. Sentí que un aire helado me recorría la columna vertebral. Repetí aquel trayecto en varias ocasiones, buscando alguna prueba que me hiciera pensar que había presenciado un truco o una confusión, pero las pantallas mostraban solo mis movimientos, como si hubiera estado hablando con la pared. Aterrado, corrí con uno de mis compañeros para contarle lo sucedido. Él me miró con seriedad y confesó que no era la primera vez que escuchaba relatos así. Según él, muchos vigilantes habían visto cosas similares, sombras que deambulaban por los túneles o carcajadas que resonaban a medianoche. Me contó, además, una historia que circulaba entre guardias de varias estaciones. Se decía que, en ciertos puntos, durante la época de la Revolución Mexicana, se habrían utilizado fosas comunes para desaparecer cadáveres. Otros afirmaban que eran leyendas, meras habladurías. Pero las experiencias inexplicables se repetían con demasiada frecuencia como para ignorarlas. Muchos preferían guardar silencio por miedo a ser tomados por locos. En una de mis rondas finales, viví el suceso que más me marcó. Faltaba media hora para cerrar la estación y pensé que sería una noche relativamente tranquila. Había terminado de revisar los baños y me dirigía hacia las vías cuando escuché, muy lejos, un susurro que pronunciaba mi nombre. Sonaba apagado, como si viniera de la oscuridad más profunda de los túneles. Al principio creí que era mi imaginación, fruto del cansancio. Continué caminando, pero la voz se repitió, esta vez más clara, y sentí como mis piernas perdían fuerza. Avancé hacia la sección en penumbra, convencida de que quizás se trataba de algún indigente o un rezagado, y debía pedirle que saliera. El aire se sentía espeso, con un olor rancio que me picaba en la nariz. Di un par de pasos más y percibí una presencia detrás de mí. Volteé con rapidez, esperando encontrarme a alguien, pero no había nada. El túnel estaba vacío y el silencio era casi total, roto únicamente por un leve zumbido eléctrico. Me encaminé un poco más, y entonces la vi, una sombra que se desplazaba lentamente, como si flotara a pocos centímetros del suelo. Mi instinto me gritó que corriera, pero me quedé quieta, paralizada. La silueta parecía humana, salvo porque su rostro era borroso, imposible de definir. De pronto, se oyó un ululante gemido, uno tan penetrante que hizo retumbar mi pecho y me dejó sin aliento. No podía moverme. Fue solo un segundo, pero sentí que duró una eternidad.
En ese instante, la sombra se desvaneció. Corrí escaleras arriba con el corazón desbocado y el cuerpo entumecido por el terror. En la sala de control, revisé las grabaciones de las cámaras, esperando encontrar algo que confirmara mi cordura. Pero la imagen mostraba únicamente un largo pasillo vacío donde yo aparecía corriendo sola, sin dejar rastro de lo que acababa de presenciar. Esa fue mi última noche como guardia de seguridad. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No encontré el valor para seguir adentrándome en esos pasillos donde lo imposible y lo real se mezclaban sin distinguir fronteras. Poco tiempo después, me enteré de que varios compañeros también abandonaron el puesto, alegando motivos similares o inventando excusas para no verse obligados a confesar experiencias que pocos creerían. A veces, cuando escucho el estruendo de los trenes en la distancia, me invade un escalofrío que me recuerda que, debajo de la ciudad, hay algo más que rieles y concreto. Hay historias enterradas, voces que se niegan a desaparecer y presencias que, de algún modo, conviven con nuestra rutina. Ya no suelo tomar el metro en horarios tardíos, y si lo hago, me aseguro de viajar acompañada. Pero nada borra el recuerdo de aquellos pasillos vacíos, de las risas burlonas en la madrugada o de la sombra que me llamó por mi nombre desde la oscuridad. No sé si lo que vi fue el eco de antiguas tragedias, el reflejo de un pasado violento o simplemente la manifestación de algún ente que habita en los túneles. Lo único que tengo claro es que en esas profundidades palpita algo que va más allá de nuestro entendimiento. Algo que se alimenta de la soledad y del terror de quienes, como yo, han tenido la desgracia de toparse con lo inexplicable en ese laberinto subterráneo. Conservo el miedo en la memoria, como un recordatorio de que, bajo los ruidos metálicos de la ciudad, existen secretos que es mejor no invocar nunca. El payaso. En 2019, me mudé a la Ciudad de México buscando un mejor empleo y nuevas oportunidades. Al principio me sentía abrumado por el tamaño de la ciudad, el caos en el tránsito y la multitud incesante. Siempre había vivido en un lugar pequeño y nunca pensé que la vida citadina pudiera ser tan exigente. Al llegar a mi nueva oficina, muchos compañeros me dieron consejos sobre cómo moverme con más rapidez, me recomendaron utilizar el metro en lugar de manejar, sobre todo cuando hubiera accidentes o manifestaciones que paralizaran las avenidas. Sin embargo, yo no confiaba demasiado en los relatos que me contaban acerca de las cosas extrañas que ocurrían en los túneles subterráneos. Decían que por las noches podían suceder fenómenos inexplicables y que era mejor evitar aquellos vagones oscuros si no se tenía el valor suficiente. Yo, incrédulo y acostumbrado a no creer en apariciones, ignoraba esas historias y asumía que solo eran exageraciones típicas de una urbe colosal. Conforme pasó el tiempo, me fui adaptando a mi rutina y traté de dejar de lado esas anécdotas de fantasmas y sucesos paranormales que mis compañeros narraban con tanto detalle. En más de una ocasión me decían que tuviera cuidado, que evitara las últimas corridas de la noche y que prestara atención a cualquier persona que pareciera fuera de lugar. Yo lo tomaba a la ligera, porque hasta ese momento nada insólito me había ocurrido. Me gustaba conducir y escuchaba música para relajarme tras largas jornadas de trabajo, pero poco a poco descubrí que el tráfico en la Ciudad de México podía volverse un monstruo en sí mismo. Un martes de octubre, cerca de las 11 de la mañana, salí tarde de casa con la esperanza de que el tránsito no fuera demasiado pesado. No había avanzado ni 6 cuadras cuando me topé con un accidente múltiple que bloqueó todos los carriles. Los autos estaban totalmente detenidos y las sirenas de ambulancia sonaban a lo lejos. Me consumía la desesperación porque tenía una junta importante y el reloj no se detenía. Decidí dejar mi coche en un estacionamiento y, aunque me disgustaba la idea, opté por tomar la línea 3 del metro, la más cercana a ese punto. A esa hora, el trayecto fluyó sin sobresaltos. Había mucha gente, sí, pero pude subir sin problemas y llegar a mi trabajo a tiempo para la reunión. La jornada transcurrió con normalidad hasta que, para mi infortunio, el horario de salida se extendió debido a unas tareas urgentes. Cuando por fin me liberaron ya habían pasado las 10 de la noche y mis compañeros, acostumbrados a volver en coche o en taxi, no se ofrecieron a acompañarme. No me quedó más remedio que regresar al estacionamiento donde había dejado mi vehículo, usando de nuevo la línea 3.
Recordé las advertencias de mis colegas acerca de no viajar de noche, pero el cansancio pesaba y no quería buscar un taxi a esas horas. Decidí arriesgarme y dirigirme a la estación más cercana. Al descender las escaleras, sentí un ligero estremecimiento. El lugar parecía más silencioso de lo habitual y las luces parpadeaban con cierto aire lúgubre. Había pocas personas en el andén, una mujer con aspecto de oficinista, un vendedor de dulces que ya recogía su mercancía y un hombre con la mirada perdida en el suelo. No se escuchaba música ni murmullo alguno y el silencio se hacía denso. Me quedé de pie esperando el tren, mirando el túnel oscuro, cuando un estridente rechinar de metales me anunció la llegada del convoy. Entré al vagón y apenas encontré un asiento vacío al fondo. Me acomodé y solté un suspiro de alivio, deseando que el viaje fuera tranquilo y rápido. La mayoría de los pasajeros se veían tan agotados como yo, nadie cruzaba miradas ni se interesaba por el prójimo. Luego de 2 estaciones, la gente comenzó a descender y el vagón fue vaciándose hasta que solo quedamos unos cuantos. En la parada siguiente, subió un individuo que captó mi atención de inmediato. Era un hombre vestido de payaso, con un traje gastado y el maquillaje parcialmente corrido. Tenía los ojos muy abiertos y su sonrisa pintada se mezclaba con un aire sombrío en su rostro. No lo vi acompañado de nadie, ni parecía que estuviera volviendo de alguna fiesta. Tenía algo que me resultaba perturbador. Se sentó un par de asientos más allá de mí y noté que me miraba sin parpadear. Al principio fingí no darle importancia. Pensé que quizás solo era alguien que buscaba ganarse la vida en el metro, haciendo reír a la gente o pidiendo una moneda a cambio de un espectáculo callejero. Sin embargo, su silencio y su insistente mirada me resultaban escalofriantes. Siempre había escuchado historias de payasos en la ciudad, algunos que se presentaban en semáforos o en fiestas infantiles, pero jamás uno que transmitiera ese aura pesada. De pronto, en la estación siguiente, se levantó y se sentó justo enfrente de mí. El vagón, ahora casi vacío, permitía ese movimiento con facilidad. Tragaba saliva y trataba de concentrarme en mi teléfono para desviar mi atención de él, pero sentía su mirada clavada. Quise cambiar de asiento para poner distancia, y lo hice en cuanto se abrieron las puertas, esperando que él se quedara quieto o que bajara. Pero no, se movió al mismo tiempo que yo, acomodándose en otro asiento para seguirme con la vista. Mi inquietud se convirtió en una punzada de miedo. Continuamos así durante un par de estaciones. El payaso solo sonreía, sin pronunciar palabra, y no se separaba de mí. Cada vez que alguien más entraba, él se mantenía inmóvil, como una estatua, para después volver a girarse en mi dirección cuando quedábamos casi solos. Sentía un nudo en el estómago y mis manos empezaron a sudar. Me preguntaba si el extraño hombre buscaría asustarme para robarme o si simplemente era alguien con desequilibrios mentales. No me atreví a encararlo, aunque mi primera reacción fue querer gritarle que me dejara en paz. En una de las paradas, él se bajó tan deprisa que casi desapareció entre las sombras de la estación. Me quedé aturdido, como si mi propia ansiedad me hubiera estado engañando todo ese tiempo. Sin embargo, a medida que el tren avanzaba, noté por la ventanilla que en el andén siguiente, a pocos metros de donde se detenía el vagón, el mismo payaso estaba de pie. Lo observé con la boca abierta, sintiendo un escalofrío imposible de ignorar. ¿Cómo había llegado tan rápido? Me pareció imposible que un hombre común pudiera adelantarse de esa manera, bajando en una estación y apareciendo en la otra sin tomar el mismo tren. El vagón continuó su marcha y yo no dejaba de mirar por las ventanas con la esperanza de que aquella presencia se desvaneciera. Pero para mi horror, en la siguiente estación lo volví a ver ahí, esperándome con esa sonrisa deformada, ladeando la cabeza como si disfrutara mi angustia. Los pasillos se veían cada vez más desiertos y mi corazón latía con fuerza. Empecé a recordar las historias de mis compañeros, esas que hablaban de apariciones en los túneles, de almas que rondaban los andenes, de espectros que surgían tras muertes trágicas en las vías. En la próxima parada, un hombre mayor subió y se sentó cerca de mí. Le di un saludo nervioso, casi susurrando, y él contestó con un gesto amable. No soy de iniciar conversaciones con desconocidos, pero estaba tan asustado que sentí la necesidad de aferrarme a cualquier contacto humano para no enloquecer.
Le comenté en voz baja que había visto a un payaso extraño bajarse y volverse a aparecer en las estaciones y que no comprendía cómo lo hacía. El señor me miró fijamente, parecía deliberar si debía contarme algo. Al final me habló casi sin mover los labios, me dijo que no le prestara atención, que no demostrara miedo, porque eso era lo que más lo alimentaba. Agregó que aquella figura tenía años merodeando los túneles, presentándose ante quienes viajan solos en la noche y mostrándose en cada estación como un recordatorio de algo oscuro que pocos se atreven a mencionar. Mis manos temblaban. Volteé hacia la ventana al llegar a la estación siguiente y lo vi de nuevo. Ese payaso permanecía allí con la misma posición, observándome. Sentí escalofríos al pensar que tal vez ya no era un simple hombre. Recordé lo que me decían en la oficina acerca de un artista callejero que perdió la vida al caer accidentalmente en las vías mientras realizaba un número disfrazado de payaso. Nunca supe si eso era una leyenda urbana o una historia real, pero en ese preciso instante todo cobró sentido de la peor manera. Faltaban solo 2 paradas para llegar a mi destino y el señor que estaba conmigo se bajó antes, deseándome buena suerte con la mirada. El cambio arrancó y yo ya no tenía a nadie más a mi alrededor, salvo 2 jóvenes que dormían en los asientos lejanos. Traté de no pensar más en ese ente siniestro, pero no pude. Cuando el tren se detuvo en la siguiente estación, observé por la puerta y lo vi de nuevo. Esta vez estaba tan cerca que creí que si extendía la mano podría tocarlo. Su sonrisa se veía retorcida y tuve la certeza de que no era un ser humano normal. Se cerraron las puertas y el tren avanzó. Me quedaba la última estación antes de mi destino. Sentía náuseas del susto acumulado y me costaba trabajo tragar saliva. Cuando por fin me bajé, me pareció que toda la estación estaba envuelta en una penumbra anómala. Escuchaba mis propios pasos retumbar en las paredes y cada vez veía menos gente a mi alrededor. Caminé apresurado hacia la salida, mirando por encima del hombro para asegurarme de que no viniera nadie siguiéndome. Me consolaba pensar que el payaso, si es que era alguna clase de espíritu, se quedaría en los andenes y no me perseguiría hasta la superficie. Sin embargo, a unos metros de las escaleras que conducen a la calle, ahí estaba él de nuevo, apoyado contra la pared y mirándome con esa mueca burlona. No hacía ruido, no se acercaba, solo estaba de pie en el pasillo desierto, con los labios pintados de rojo, observándome con ojos casi inertes. Sentí un terror tan real que por un momento pensé que el corazón se me detendría. Contuve el aliento y recordé las palabras del Señor, no demostrarle miedo y fingir que no lo veía. Di un paso firme hacia adelante, obligándome a no correr, aunque mis piernas temblaban. Pasé a su lado como si se tratara de una estatua cualquiera, sintiendo su mirada pegada a mi cuello. En mi mente repetía que no existía, que solo era una alucinación creada por el estrés y las historias que me habían contado. Sin embargo, juro que lo escuché reír suavemente, un sonido bajo y ronco que se incrustó en mis oídos. Mantuve la mirada hacia la salida, ignorándolo, y en cuanto crucé el último torniquete salí corriendo sin mirar atrás. Nunca había sentido un alivio tan grande como cuando mis pies tocaron la acera. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro y respiré agitado. Corrí hasta el estacionamiento, subí a mi coche y cerré las puertas con seguro. Me detuve un momento para recuperar el aliento y darme cuenta de lo que había pasado. Durante varios minutos no pude arrancar, mis manos seguían temblorosas y mi mente reproducía una y otra vez la mirada de aquel payaso siniestro. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por qué evito el metro de noche, no sé cómo explicar mi experiencia sin que piensen que exagero o que estoy loco. Lo más cercano a la verdad es decir que hay algo en esos pasillos oscuros que no pertenece a nuestro mundo. Prefiero enfrentar el tráfico, las calles llenas de autos y el estrés, antes que arriesgarme a volver a toparme con esa aparición espectral. Con el tiempo, me enteré de más versiones. Algunos dicen que él existió realmente y perdió la vida ahí abajo, otros aseguran que nunca fue humano, que siempre ha estado en los túneles y que se alimenta del miedo. Yo, por mi parte, no quiero descubrir la verdad. Aún hoy, cada vez que recuerdo su mirada fija y su risa contenida, siento un escalofrío que me recorre los huesos y me quita el sueño. La Ciudad de México me encanta,
pero el metro de noche se ha convertido en mi peor pesadilla y prefiero no volver a poner un pie allí cuando los trenes retumban en la oscuridad. He adoptado la costumbre de compartir mi historia con quien se muestre escéptico, esperando que eviten las últimas corridas en esas profundidades que parecen otro mundo. Porque la próxima vez, tal vez el payaso elija a otro para seguirlo y convertir su viaje en un recuerdo aterrador que jamás será borrado. Prefiero vivir con el temor de que piensen que estoy loco, antes que ser testigo de otro encuentro con esa presencia que, de tan silenciosa, resultó más aterradora que cualquier grito en la noche. He comprendido que no todo en esta ciudad se explica con lógica. Y aunque muchos no me crean, sé lo que vi y lo que sentí. En mi memoria quedará grabada para siempre esa sonrisa pintada, ese traje andrajoso y la certeza de que en los rincones más oscuros del metro, el payaso sigue acechando, esperando la mirada perdida de un viajero nocturno para manifestarse en silencio, alimentándose de sus miedos hasta convertirse en un recuerdo imborrable que te roba el sueño y te persigue aun cuando salgas a la superficie. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.